De noche, 19:38 minutos en todo el país. Vamos a hablar un poco de actualidad y vamos a hablar de la imagen, sobre todo de este gobierno, del gobierno nacional, porque tenemos en línea a Facundo Londero de Suban Córdoba. Hubo encuestas que salieron a la luz hace algunos días nada más, con algunos números llamativos. Tal vez para algunos, para otros no tanto. Bueno, se lo vamos a preguntar a Facundo. Facu, ¿cómo andas? Matías te saluda, ¿todo bien? Buen día, buenas tardes, ya. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. No, por favor. Facu, bueno, ¿qué nos podés contar de las encuestas que han hecho, de los números que ha arrojado la última encuesta que hicieron? Sí, es una investigación a nivel nacional de 1.600 casos, en la cual vemos que hay una caída y que sigue profundizándose la misma de la gestión y de aprobación de gestión de Javier Milei, que actualmente está en 42% de aprobación. Es decir, el 58% de los argentinos actualmente aprueba la gestión del presidente, y esto ha aumentado un punto comparado con febrero y casi 8 puntos comparado con noviembre-diciembre, que había llegado a un pico de casi 50 puntos de aprobación, luego también de varias caídas y fluctuaciones que tuvo el año pasado. Bien. Esto obviamente es un conjunto de acciones y de atributos que se fueron dando en estos últimos 3 meses, que podemos ver que comienza con el discurso de Davos, con el acuerdo del FMI, con los incendios, con la catástrofe de Bahía Blanca, y obviamente se profundiza con el tema del Congreso, la represión hacia los jubilados, y obviamente lo que más desconfianza y desconcierto generó en la opinión pública fue el tema de la libra, que es algo que generó mucha desconfianza por cercanos incluso del presidente hacia, ese accionar y esa medida. Sí, lo que más impactó, digamos, al presidente, por lo que decís, y sobre todo en el núcleo duro, lo que llamamos libertarios, fue lo de la estafa de Libra. Que ahí perdió los propios, ¿no? Un poco. Totalmente, más que perder los propios, generó mucha desconfianza. Más, preguntamos el nivel de confianza luego del tema de la cripto gate. El 34% de los argentinos sigue creyendo el presidente sobre este tema, y acá generó varias cuestiones. Una es una desconfianza sobre muchos simpatizantes y también desconfianza también de los propios, al ver que Javier Milei principalmente se levantaba y hablaba desde su sapiencia y conocimientos de economía y de finanzas, y al ver que generó un meme coin, todo lo que conllevó después, que todavía están con algunas cuestiones de procesos judiciales, tanto acá en Argentina como en Estados Unidos, y todo lo que sucedió esa semana, con un círculo muy cercano al presidente golpeado, y también con lo que sucedió el día lunes con el tema de la entrevista que se dio en un canal de cable de Buenos Aires, que generó también mucha repercusión y mucha desconfianza y desconcierto ante lo que venía hablando el presidente. Y obviamente esto se da también en un marco, en un contexto que hay una microeconomía que no arranca, un poder adquisitivo muy atrasado y que genera, digamos, este descontento. Por más que la inflación siga siendo baja, aunque no fue la esperada, la de febrero, para el gobierno nacional fue mayor de 3 puntos, sigue generando, digamos, un poder adquisitivo atrasado, y que ambas cosas son un componente nocivo y muy volátil para el gobierno nacional. Sí, justamente te iba a preguntar sobre la comparación, que alguna vez lo hemos charlado, inclusive hasta con Gustavo Córdoba. No sé si vos lo tenés al dato. ¿Cómo había sido el primer año, por ejemplo, a marzo del lo que fue el 2017, por ejemplo, para Mauricio Macri, o después Alberto Fernández en los primeros meses del 2021, luego de un año de mandato? No sé si esas comparaciones las tenés en cuanto a la imagen negativa de los presidentes. Ahí la imagen negativa de Mauricio Macri rondaba los 52, teniendo imagen positiva 55, es decir, una imagen negativa de 40 puntos, 45, iba fluctuando en eso. Mientras tanto, Alberto Fernández tenía una imagen negativa de casi un 50, 47% después de un año de pandemia, ¿no? Que hay que tener en cuenta que la pandemia fue un factor ponderante a la hora de calificar el gobierno en esta larga cuarentena que se extendió,
Pero comparado con Javier Milei, que incluso arrancó con puntos de 45, 50% de aprobación el año pasado, cuando los primeros 6 meses los presidentes estaban por encima del 65% de imagen positiva, vemos un diferencial de casi 20 y 30 puntos entre una gestión y otra. También hay que tener en cuenta un elemento clave, que es la construcción de un mileísmo versus antimileísmo muy precoz, muy previo a lo que se pudo construir después un kirchnerismo antikirchnerismo, macrismo antimacrismo. Se generó, digamos, este contexto muy de grieta y que ha generado, digamos, una separación muy ideológica entre aquellos que apoyan y están en contra del presidente actualmente. Facundo, Gaby Ventura te consulta, buenas tardes. ¿Hacia adelante crees que esta tendencia puede manifestarse en próximas mediciones o todavía hay un mecanismo fluctuante en la imagen del presidente y de su gobierno? Es que en Argentina las fluctuaciones del termómetro social y de los climas políticos son muy fluctuantes, muy cambiantes. Creo que hacer futurología a veces es complicado, más en Argentina. Recordemos que Alberto Fernández terminó su mandato con 26% de aprobación, es decir, un número muy bajo también, pero lo principal elemento cualificador y cuantificable para la opinión pública, para los poderes ejecutivos nacionales, es la economía. Si la economía mejora o se estabiliza, puede obviamente crecer en algunos números de índole positivo, pero luego de octubre, que creo que va a ser una fecha clave, ya que son las elecciones nacionales, la economía sigue en el mismo proceso de estancamiento y de un poder adquisitivo en retroceso, muy probablemente sigue en una declive la imagen del presidente, también teniendo en cuenta el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que busca una estabilidad con el precio dólar, que incluso hoy se fue casi 100 pesos más de comparado con ayer. Obviamente estas fluctuaciones económicas están generando mucha desconfianza y mucho desconcierto a gran parte de la sociedad y principalmente a una parte y un segmento de la población que lo apoya y que lo acompaña en las medidas y políticas que está tomando. Justo sobre esa cuestión económica quería consultarte, porque también lo han relevado en el último informe, lo que tiene que ver con un acuerdo por el fondo, ya sabemos, aprobado y a través de DNU, y por otro lado lo que tiene que ver con el dólar, ¿no? Porque hay desde hace ya varias semanas esta posibilidad casi concreta de que pueda existir una devaluación en el país desmentida por el gobierno. ¿Qué piensan los encuestados en torno a estos dos temas? Totalmente. Acá sobre el acuerdo del FMI, un 62% se muestra en desacuerdo con el nuevo acuerdo, valga la redundancia, y un 73% de los argentinos considera que cada vez que el argentino fue al FMI, sus consecuencias fueron más negativas que positivas. Por lo tanto, esto también genera un cierto resquemor a todo lo que pueda suceder, y no solamente en los números de opinión pública, sino también en el historial que tenemos en Argentina cuando vamos a este fondo. Por otro lado, hay un 38% de los argentinos que piensa que no va a haber una devaluación, pero entonces hay un 60% de argentinos que considera que puede haber una devaluación en cualquier momento. Esto es obviamente por los factores que estamos charlando, pero también por un factor que podríamos decirlo cultural, a este miedo de la devaluación que vivimos ya hace 8 o 10 años constantemente, bueno, y a lo largo de la historia argentina se ha vivido constantemente, y está generado, digamos, este temor de que siempre vaya a suceder, pero bueno, también los indicadores económicos macro están suscitando a esta terminología y este accionar que probablemente pueda suceder. Esperemos que no, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay algún dato porque suelen en los estudios, en este último también, relevar qué dijeron los votantes particulares en el balotaje de Javier Milei? ¿Hay algún dato ahí que te sorprenda de cómo ha ido fluctuando esa opinión? Ahí estamos viendo ya un elemento que se consolida, que es un núcleo duro, que es el 30%, 33%. Luego hay un sector intermedio de un 10% que apoya o simpatiza por Javier Milei, más bien porque por simpatía, sino en contra de el kirchnerismo o el peronismo.
y luego tenemos un 8 y un 7% de votantes de Javier Milei en balotaje que están desaprobando la gestión nacional, y que es, digamos, el principal elemento a ver cómo se comporta ese segmento que actualmente está en desacuerdo con la gestión, a ver qué sucede y qué realiza este año electoral, que va a ser muy importante en todo el país. Bien, perfecto. Y pensaba, más allá de que esta encuesta es a nivel nacional, ¿hay algunos datos de Córdoba, Facu, o no? No, de Córdoba no tenemos datos, no, es a nivel nacional, Sí. La cantidad de casos de Córdoba. Digo, por si cayó en Córdoba, si no cayó en Córdoba, ¿cómo sería la Sí. imagen? Sí. Sí, la muestra obviamente se Claro. hicieron casi 160 casos en Córdoba, que representa lo que es el padrón electoral, que es casi 10 puntos, Sí. pero no podemos sacar deducciones. Sí, de la zona centro, que fue justamente uno de los temas que preguntamos, también Sí. el tema de la inseguridad, que en la zona centro es uno de los lugares que la inseguridad la sensación de inseguridad ha aumentado, y que es uno de los lugares que más inseguro se siente la población, ¿no? Comparado con otros zonas del país como el NOA, el NEO, la Patagonia, Cuyo, la región centro, la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las regiones que mayor sensación de inseguridad hay, y obviamente también que mayor tasa de hechos delictivos existe, aunque ya en la ola delictiva ya llega bien al interior del país y se profundiza aún más. Corregime si me equivoco, Facu, pero en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, la inseguridad como que había desaparecido de las principales cuestiones. Totalmente, estaba principalmente en 2-3 elementos. Uno era estaba muy situado con lo que sucedía en Rosario, el tema de la inseguridad, y otro de los elementos que había al principio es que era mayor la preponderancia y la cuestión es hacia la inflación y hacia lo económico. Claro. Al haber bajado la problemática de la inflación, empiezan a suscitar otros problemas, como bien vos decís, el tema de la inseguridad. También otros problemas que están empezando a aparecer, más allá del poder adquisitivo, son el tema del empleo, no solamente de tener trabajo, sino también tener un trabajo de calidad que te permita llegar a fin de mes, y otros pequeños elementos que están empezando a resurgir son las problemáticas de educación y salud a nivel país. Bien, perfecto, clarísimo. Y que también estos temas y estos puntos que estás charlando con nosotros, que estás diciendo claramente, van uno con el otro, ¿no? Concatenados, unidos, también tranquilamente, porque el desempleo, la inseguridad, bueno, pues me parece que van juntos casi, Facu, te diría. Totalmente, es un combo social de todas las problemáticas se empiezan a surgir debido mucho, a lo mejor por el accionar del gobierno nacional, también por la situación de crisis política, económica e institucional que estamos viviendo, y que habrá que ver cuáles son los números que arroja el INDEC y los diferentes indicadores sociales y económicos que probablemente sean en negativo. Ayer se conoció en esta semana se conoció que Argentina fue uno de los países que mayor cayó la actividad industrial a nivel nacional. Bueno, vemos lo que está sucediendo en Villanueva también, ¿no? Con una gran industria. Sí, con exactamente, que vemos cómo está repercutiendo toda esta situación económica a lo largo y ancho del país y transversalmente, ¿no? Bien, clarísimo. ¿Algún otro punto que quiera destacar de lo que fueron los datos del fin de semana? Hay un punto que es interesante siempre, que creo que a la gente le puede interesar también, es el tema del escenario electoral a nivel nacional, que tenemos a la Libertad Avanza en 40 puntos, por ahora estaría ganando la elección a nivel nacional, y por un segundo lugar, con 32 puntos, a la Unión por la Patria y el Peronismo Nacional. Ahí hay que tener en cuenta que esto es un número muy a 6 meses de la elección, pero lo que más nos llama la atención que hay un 20% de indecisos que todavía no saben a quién van a votar y que obviamente van a ser la clave para irse de un lado u otro, y que van a obviamente votar según la situación económica del país. Y también tener en cuenta que va a ser una elección provincial muy importante en la cual los gobernadores van a jugar muy fuerte, y probablemente eso también genere un desequilibrio en el tablero electoral en muchas provincias, como en Córdoba, que va a jugar el gobierno fuerte,
Salta, Misiones, Río Negro, que tienen gobernadores fuertes, y que esto va a generar también una tercera vía en varias provincias, ¿no? Sí, por supuesto. Facu, gracias por charlar con nosotros. Abrazo grande, que andes bien. Por favor, que tengan muy buenas noches. Chau, hasta luego. Estaba Facundo Londero de Suban Córdoba con estos números. La verdad que en caída. Sí, en y caída. es interesante verlo en el prolongado, ¿no? Sí, no levanta, digamos. En la comparación con los meses No anteriores. hay con qué tampoco, ¿no? No, obviamente. Pero también en comparar con otros presidentes a esta altura de su mandato. Me parece interesante esa pregunta que nos pone como en el centro de la escena qué pasaba más o menos a este tiempo de otros gobiernos. Digo, Sí. ahí la comparación con quienes fueron los últimos presidentes de este país, que también estuvieron 4 años en su cargo, Claro. y digo, sirven para comparar al menos esta primera etapa de Javier Milei, este año y algunos meses. Sí, y teniendo en cuenta que esta caída, por el momento, el gobierno no está dando indicios de que pueda haber una levantada en esta imagen, porque no vemos que haya, la verdad, que políticas públicas en favor de la mayoría, ¿no? Porque eran aquellos que venían para que haya seguridad otra vez en nuestro país, y tenemos una Argentina cada vez más insegura. Uh-huh. Cada Sí. vez más insegura. Y lo dicen las encuestas. Lo vemos hasta en nuestra ciudad también. Uh-huh. Lo que sucede. O sea, tampoco están cumpliendo con algunas promesas que tuvieron en su campaña. Y encima, inflación sigue habiendo, porque sigue habiendo inflación. Puede estar más estable, pero sigue habiendo inflación, pero no se recuperan tampoco los salarios. Y no hay vistas de que se recuperen los salarios. Acaban de anunciar un paro de colectivos para el viernes por 24 horas en AMBA para UTA. Y puede ser un gran paro. Te diría que puede ser hasta un paro más impactante que el de la CGT cuando para el transporte. Uh-huh. Hoy por hoy. Sobre todo cuando no se mueve Buenos Aires. Sí, cuando para El UTA, impacto que tiene. que está en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Sí, sobre todo teniendo en cuenta por cómo se distribuye hoy el trabajo. Antes uno podía pensar que paraba la CGT y se para todo porque había mucha más formalidad y mucho más agremiados trabajadores. Uh-huh. Hoy la verdad que es mucho más informales, freelance, bueno, de pedido ya, de Rappi, de Uber, etcétera, etcétera, amigo, ¿no? Y hay mucho, y en la informalidad, y después aquellos que directamente cobran todo en negro. Sí. Ni siquiera estamos hablando de algunos monotributistas, o sea que también cuando para la CGT no es un paro como el que hacía antes, digamos, en los 80, el de Sauro Baldini, no sé. No tienen la misma representación. No tienen la misma representación. No tienen la misma representación. Que es algo que deberían planteárselo, ¿no? También las centrales obreras en nuestro país a esto. Sí, no sé si eso... Están llegando muy atrás. Sí, el nivel de representación creo que tendría que plantearse también. Sí, claro. Más allá de la media fuerza. Ese nivel. Y la verdad que lo veo difícil que por este camino y de la forma además cómo está confrontando. No, aparte... Y lo dijo el propio Facundo, el 30%, que es el 30% de las PASO. Sí, por eso me pareció ahí, bueno, porque si uno ve, hay variables donde que siempre están midiendo qué pasa con los votantes de Massa del balotaje y los votantes de Milei del balotaje. Y hay números que son fluctuantes. Sí. Pero como bien dice él, hay un número que ahora está estanco y ya el resto se está volviendo negativo. Muchos valores de los negativos en la general salen de esos votantes. Entonces, sí, además no hay una construcción, es solamente además la pelea con el otro, sí. Con tu propio ciudadano o ciudadana, Gaby. Lo que vimos ayer con ese monumento a Osvaldo Bayer, o sea, ya hacerlo con Osvaldo Bayer, tipo más empático.
Aquellos que lo conocieron, que pudimos leer Patagonia Rebelde, sus libros de fútbol y tantos otros libros, estar en contra de Osvaldo Bayer, ir a derrumbar un monumento a Bayer diciendo la Patagonia Rebelde, con lo que significó, ¿no? La Patagonia Rebelde entre 1920 y 1922 y el fusilamiento a peones rurales de 1.500 personas, y hablando de cómo vivían, en qué condiciones vivían esos peones rurales en aquella época, donde la mayoría de los patrones además eran ingleses, también la mayoría de los patrones de ellos. Y el presidente de aquel momento, Hipólito Yrigoyen, envía a uno de sus hombres que terminan fusilando después a estas 1.500 personas, 1.500 argentinos. Y fue Osvaldo Bayer el que cuenta esa historia. Bueno, si derrumbás un monumento a Bayer, está derrumbando a los obreros. O sea, está en favor de los patrones ingleses. O novedad, ¿no? Pero bueno. Pero no están construyendo, eso es lo que voy. Sí. No construyen, sino se siguen peleando con más personas. Y más allá de eso, yo creo que en lo tangible de una situación económica que parece bastante descontrolada y que el gobierno está dependiendo de un acuerdo con el Fondo Monetario que tampoco tiene las garantías que le termine saliendo a favor de lo que está buscando. Claro. Porque ahí ya lo estamos viendo, digo, hay números muy altos de gente esperando que en cualquier momento el gobierno devalúe. Entonces ha cambiado la visión, más allá de que lo dé primero en las encuestas de cara a las elecciones. Sí, que más allá de esto puede ganar inclusive, ¿eh? Sí, y seguramente yo creo que va a tener porque la oposición es una bolsa de gatos. Sí, totalmente. Yo creo que va a tener hoy por hoy, yo creo que el gobierno va a hacer una buena performance en las elecciones. Claro, pero falta mucho. Falta mucho. Falta muchísimo. ¿20 horas? 20 horas. Nos vamos, chicos. Un programa full hoy. A full. Se viene Magia Negra.